Dios no necesita templo, pero nosotros sí necesitamos un lugar de identidad. Y hemos visto en estos estudios que muchos judíos, cuando ya les dijeron se pueden ir, son libres, ya no quisieron irse. ¿Por qué? Porque ya tenían riquezas. Y además dice la narrativa histórica que ellos ya no tenían identidad en Jerusalén, puesto que ya no había templo. Ya no había razón de regresar y poner en peligro sus riquezas. Así que ellos no regresaron. Dice que regresaron un promedio de 50,000 judíos. ¿Y cuál es el tema? Que los vecinos no querían que Israel se levantara de nuevo como nación. ¿Cuántos saben que el enemigo no quiere que la iglesia de Cristo se levante? Siempre está impidiendo que crezcas, que se establezca. Usted nunca ha tenido tantos problemas como desde que empezó a ser cristiano. Porque el diablo, ¿cómo cree que va a permitir que, decíamos antes cuando Dios nos alcanzó, nos decía un líder en la iglesia, el diablo que ha de haber dicho, que ha de decir, mi mejor gallo se me fue? O sea, porque aquí hay puro gallo fino. Imagínese que usted se escapó del diablo. Cristo rompió las cadenas. Y siempre, ¿cuál es su deseo? Que usted regrese como el perro a su vómito y la puerca lavada al cieno, al lodo. Pero ¿cuántos dicen? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante. He decidido seguir a Cristo y no volveré atrás, hermano. Pero fueron 70 años. Ellos perdieron costumbres. Ellos perdieron la liturgia. Ellos ya no sabían. Muchos nacieron en Babilonia. Imagínense, 70 años. Zacarías, el que estamos estudiando ahora, él nació en Babilonia. Zacarías, él llegó jovencito. Y su primera visión y su primer mensaje profético que le da Jehová, ¿sabe cuántos años tenía Zacarías? 17 años, hermano. ¿Alguien aquí tiene 17, 18, 16? 16. Inri, ¿qué edad tiene? 17. A esa edad, Zacarías ya estaba hablándole a todo un pueblo. Y era un pueblo fácil. No era un pueblo duro, pero Dios ocupó a un joven, Zacarías, para decirles, así dice Jehová, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Y les dice la profecía, estoy muy enojado contra sus antepasados. No sean ustedes como vuestros padres. Jóvenes, no sean como sus papás. Ustedes identifíquense con Cristo, no con su papá, no con su mamá. Sean obedientes. Ese es el primer mensaje que vimos del profeta Zacarías. Entonces regresaron con Nehemías, con Esdras, un éxodo de regreso, ¿sí? Como 50,000 judíos. ¿Y cuál fue el problema? Las naciones vecinas que no querían que Israel volviera a ser ciudad. Y para eso tenían que levantar templo, porque el pacto, el trato de Dios era que en el templo Él iba a derramar su gloria. Aleluya. Entonces, no solo oposición de fuera, sino de dentro también. Los judíos que no habían logrado apresar se quedaron y ocuparon las mejores tierras. Pero como esas tierras ya tenían dueños, los que regresaron, y ahí fue algo tremendo, y ellos empezaron a edificar sus casas. Cuando ellos salieron con todos los recursos que le dio el imperio, y había un edicto que ordenaba que todas las naciones al paso de Israel les dieran recursos, dinero, oro, plata, para reedificar la casa de Jehová. Y ellos llegan y a la primera oposición que hicieron se fueron a sus casas, las arreglaron, y una de las cosas que aprendimos en el libro de Ageo es que es tiempo. Les pregunta, porque Ageo su postura es a través de preguntas. Le dice, así dice Jehová, es tiempo de que la casa de Jehová esté desierta y sus casas estén todas artesonadas. Y el pueblo decía, no, es que no es tiempo. Pero ellos vieron la mano de Dios en todo, pero para que reconstruyeran la casa de Jehová y no sus casas. Primeramente es el reino de Dios y su justicia. Entonces Ageo vino con el propósito de que el templo, reedificaran el templo. Zacarías vino más acerca de individual, cada uno, que se volvieran a Jehová, que se arrepintieran, y empezó a hablar visiones, palabras proféticas. Y Malaquías vino a hablarle a los sacerdotes. Ya el templo estaba
oficiando, ya el templo estaba recibiendo. Pero ¿qué sucedía con los sacerdotes? Estaban recibiendo a un pueblo que ya de vestigios de la ley, vestigios del temor de Dios ya no tenían. ¿Sí me explico hasta acá? Ya no tenían. Estuvieron 70 años en Babilonia, en una ciudad pagana. Ellos aprendieron las costumbres. Sí, mire, mucha gente viene aquí después de 15 días y ya trae más del mundo que de la iglesia. Vienen después de la pandemia, ni se diga. Israel tenía 70 años de no presentarse delante de Dios en el templo de Jehová. ¿Se imagina? La lucha que tenían estos sacerdotes de instruir, de reeducar, de reevangelizar. Mucha gente se dice, es que yo soy católica o de esto o de aquello, y yo he aprendido, hermano, que ellos necesitan ser reevangelizados, porque ellos tienen un concepto de Dios que no es el correcto. Y mucha gente, hermanos, dice, no, es que yo creo en Dios. Sí, pero ese Dios que tú crees no es el Dios de la Biblia, es tu propio Dios, y necesitan ser reevangelizados. Y esa es la tarea que vamos a estudiar en el libro de Malaquías. Le dice Dios a través del profeta Malaquías a los sacerdotes, ojo, ya no está hablando al pueblo. Ageo vino y le habló al pueblo para que reedificaran el templo. Luego, 2 meses después de la profecía de Ageo, se levanta Zacarías, pero él ya no habla tanto del templo, él habla de los templos que somos nosotros y les dice arrepiéntanse. Sí, porque nosotros estamos acostumbrados a decirle a los pecadores, arrepiéntete. Pero en Apocalipsis vemos que Dios le dice a la iglesia, arrepiéntanse. Y en el Antiguo Testamento, en el profeta Ageo les dice al pueblo, arrepiéntanse o les va a pasar lo que a sus papás. ¿Qué le pasó a sus papás? Ellos son testigos, a sus antepasados. Fueron exiliados, fueron llevados esclavos, y a ustedes les va a pasar lo mismo. Despierten, les dice. Y entonces Dios despierta el espíritu de Zorobabel, que es el gobernador de Judá, y Josué, que era el sumo sacerdote. Ya Ageo estaba como profeta y despertó el espíritu del pueblo. Va y le dice al pueblo después, y el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Y ahí sale la fórmula que Dios le dice, esfuérzate, cobra ánimo, ¿para qué? ¿Y qué le dice? Y trabaja. Y nosotros decimos y punto. Sí, ya no estés espiritualizando tanto, esfuérzate, cobra ánimo, mira que está a tu lado, y trabaja. Sí, no es de estar volando en los aires y el tercer cielo, no, esfuérzate y sé valiente, le dice Dios a Josué. Y así nos dice el Señor, esfuérzate, ten ánimo, hermano, entusiasmo en Dios. ¿Para qué? Para accionar, para trabajar. Así que regresan después de 70 años. Y Malaquías, ¿qué les tiene que enseñar? Ageo les dijo, dejen de construir sus casas, primero construyan la casa de Dios. Llega Zacarías y ¿qué les dice? Dejen de vivir como si estuvieran en Babilonia. Salieron de Babilonia, pero Babilonia no salió de ustedes. Ya no eres del mundo, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Dios les dice a través de Zacarías. Y llega Malaquías y ¿qué les dice? A ustedes les digo, sacerdotes. Así que Ageo le habló al gobernador, al sacerdote y al pueblo. Y viene Zacarías y profetiza, y es un mensaje de consuelo, y les dice, Dios habitará con nosotros, y habla escatológicamente, y es uno de los libros, junto con Isaías, mesiánico. O sea, es el que más habla de Jesucristo. Y allí, hermano, muchos se dan de tope, que dicen, no, es que Cristo no, que Cristo es del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. No, Cristo está prefigurado en todo el Antiguo Testamento. Zacarías habla de que lo iban a entregar por 30 monedas de plata. Zacarías dice que lo iban a traspasar. Zacarías dice que iba a entrar en un pollino, pero también Zacarías dice que va a venir en caballo blanco y va a establecer su reino. Aleluya. Y reinaremos con él por siempre. Eso dice Zacarías en un lenguaje con un estilo apocalíptico. ¿Sabe que si usted le propone a un predicador, predica sobre Zacarías, dice, no, dame otro libro más fácil, porque Zacarías es uno de los libros que le llaman más oscuros, hermano, más difíciles. Pero nosotros nos regimos, como dice el apóstol Pablo, porque no he rehuido a predicarles todo el consejo de Dios. ¿Y qué estamos usando ahora en el estudio de Zacarías? Zacarías le preguntaba. En Apocalipsis, ¿qué hacía Juan? Le preguntaba al ángel. ¿Me estoy explicando?
Zacarías, cuando veníamos en la visión, tuvo 8 visiones en una noche, no sueños, visiones, entraba en éxtasis y veía. Pero ¿qué hacía Zacarías? ¿Qué será esto? ¿Qué significa este caballo y el varón entre los mirtos? Y él volteaba a ver al ángel y le decía: ángel, ¿y eso qué? Y el ángel le explicaba. Juan el Bautista, venían las visiones apocalípticas y volteaba a Jesucristo y le decía al ángel: ¿y qué es eso? Y el ángel le explicaba. Hermano, cuando no entiendas la vida, voltea a Dios y dile: Señor, ¿qué está pasando? Y Él te va a hablar. Y mi deseo es que obedezcas lo que Él te va a hablar. Así que Malaquías está instruyendo al pueblo. El pueblo había perdido el temor reverente a Jehová. Ya traían cualquier cosa a sacrificar. Dice que lo que ya no servía. Me decía un hermano pastor que llegó una hermanita a dejarle y dice: pastor, es que estuve limpiando mi refri. Dice: ya me encontré varias cosas, se las traje. Dice: ya traía puras cosas ya como deshidratadas, hermano. Zanahorias secas, tomate seco, cebolla seca. Ya ni hacían llorar las cebollas, dice. Y sabe que eso es lo que el pueblo estaba haciendo con Jehová. Esto lo vamos a estudiar en Malaquías. Dice alguno: avíseme cuándo es para no venir. Y Dios le dice al sacerdote Malaquías: dile que lo que ellos bendicen, yo lo voy a maldecir, porque ellos me traen sus desechos, el perniquebrado, el sacrificio ciego, tuerto, o sea, con defecto. Si el sacrificio en el Antiguo Testamento, hasta que Cristo llega, ¿cuál es? ¿Por qué tiene que ser perfecto el sacrificio? Porque es figura de Cristo, Cordero de Dios, Cordero sin mancha. ¿Y cómo tú vas a representar con un cordero ya el peor de tu manada? No, le tenías que llevar el mejor, era tipo de Cristo, traerle a Dios lo mejor. Entonces los sacerdotes decían: sí, pásale, sacrifícalo, no importa. Oye, pero mira cómo está todo mal, no importa. Y Jehová a través de Malaquías le dice: maldeciré. Así como hacen los sacerdotes de allá vecinos, que a todos les dan. Llegan con la amante, llegan con el amante y bendicen para todos. La bendición no es para todos, es para los que están en la obediencia, en la lucha, para los que entienden y nacieron de nuevo. No se bendice a todos. Amén. Ahí vamos a ver en Malaquías: no traigas lo robado, no traigas el salario de la ramera, no traigas cosas, debes traer lo mejor, porque es para Dios. Así que Malaquías tenía dura la tarea. Ageo también. Imagínense una gente que solo quería construir su casa y dijeron: no es tiempo de construir el templo de Jehová. Hermanos, si ellos fueron libertados de Babilonia para edificarle casa a Jehová, y ellos llegaron y cada uno se fue a su casa y dejaron desierta la casa de Dios. Luego llega Zacarías a tratar con las personas, hermano. Y luego llega Malaquías. ¿Quién la tuvo más fuerte? ¿Ageo, Zacarías o Malaquías? En los zapatos de quién quisieras estar. De Ageo. Zacarías le fue bien, lo mataron en el mismo templo que él estaba luchando y para que hicieran. Ahí lo apedrearon entre la entrada y el altar. Ahí lo mataron, lo apedrearon. El Señor lo nombra en Mateo capítulo 23, 35. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice: porque desde la sangre de Abel, de la A a la Z, a Zacarías, dice, dime a qué profeta no has matado, dice. A Zacarías, hijo de Berequías. Está hablando de Zacarías. Así lo mataron. Él empezó su ministerio a los 17 años, hermano. Y se infiere que ya grande, el pueblo se fastidió de él. ¿Y qué hicieron? Y ahí mismo en el capítulo 23 el Señor Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar? Dice: como la gallina junta bajo sus alas a sus polluelos. Dice que él lloró sobre Jerusalén, mas tú no quisiste, dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Y yo dije ese día: iglesia, iglesia, que matas a tus pastores. Porque nada más se necesita que el pastor falle una vez, hermano, para olvidarse de todo el sacrificio de 30, 20, 40 años. Se sigue matando a los profetas. Es un pueblo rebelde, hermano. Así que Malaquías le dijo al pueblo: a ustedes les digo, sacerdotes, y ocupa la misma técnica literaria de Ageo con preguntas. Le dice: si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si soy yo Dios, ¿dónde está mi temor? Y Dios mismo dice: porque reconocido es mi pueblo en toda la tierra y todos me entregan lo mejor, pero Israel lo que le sobra.
Hermano, traigamos lo mejor para seguir, para continuar. Parémonos y preparemos la ofrenda y traigámosla. Ya no recogemos ofrenda, hermano. Ya las hermanas dicen, no, ya no pasa. Ya usted la trae, aprovechamos a saludarnos y de allí vamos a meditar un tiempo breve en Zacarías. Ha sido vástago el día de hoy. ¿Cuántos recibieron enseñanza desde que abrimos el culto? Amén. ¿De qué hablamos cuando abrimos el culto? La gratitud. Amén. ¿De qué otra cosa hablamos? Disciplina. ¿De qué se compone la disciplina? Ya estén pasando, hermano. ¿De qué se compone la disciplina? Organízate, dile al que está a tu lado, límpiate y sé puntual. Ay, y eso redunda en disciplina. Trae lo mejor al Señor, hermano. No traigas lo que te sobra, hermano. Eso es irreverencia. Eso se lo enseñaba Malaquías al pueblo. Muchos nada más dicen Malaquías 3:10, malditos sois con maldición, pero no les explican todo el contexto. El contexto histórico, lo que se estaba viviendo allí en Jerusalén, era un pueblo que tenía 70 años de salir de la cárcel, para que me entiendan. No sabían tener temor de Jehová. No habían perdido la reverencia. Nosotros tenemos que entender que Jehová merece lo mejor. Aleluya. Así que no traiga lo que le sobra, hermano. Traiga lo mejor. Al lado hay otra urna que es para mantenimiento. Necesitamos también. Ahora que estamos batallando con las láminas, la semana pasada cortaron ya un mango enorme que estaba aquí, que nos tiraba los mangos y todo. Pero en la despedida todavía nos chicoteó un brazo de buen tamaño y casi nos perfora allí. Y ayer en la tarde noche ya todavía estábamos enderezando ahí, metidos ahí y gracias a Dios medio se enderezó. Y estaba yo orando que no lloviera, porque si no se iba a caer el chorro de agua allí. Y necesitamos. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos que bendigas esta ofrenda y la santifiques. Y todo lo hacemos para tu gloria. Ayúdanos a seguir instruyendo a tu pueblo, Señor, a seguir edificando con tu palabra. Ciertamente venimos como llegó Israel después del exilio, con costumbres paganas, contaminados, y tú tuviste que reeducarlos, Señor, reevangelizarlos, volverlos a tu palabra, volverte a revelar a sus vidas. Te suplico que no nos abandones, Padre. Te necesito. Hay alguien que le diga a Dios, Señor, tengo tantas malas costumbres, tengo tantos malos hábitos. Transfórmame, Señor, renuévame, Padre. Quiero ser digno de ti, quiero quitarme el concepto pagano que tienen de ti. Yo no quiero venir ante ti como si fueras un Dios pagano, una deidad más. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el Eterno, el Alto y Sublime, el único creador de todo el universo. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos, Dios, a comprender tu grandeza. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, déjame platicarte algo de Zacarías y nos vamos. Amén. Porque ahora la dinámica fue diferente, ¿verdad? Dimos el sermón, parte del sermón comenzando, y vamos a terminar con otro poquito de meditación. Zacarías significa Dios se acordó. No es que Dios se olvidó de ti, hermano. Es que Dios trabaja con cada uno. Y en el momento dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Pero es clave la humillación. Así que Zacarías es un profeta de Dios nacido en el exilio en Babilonia, le dije. Su padre, Berequías, que significa bendición, y su abuelo Ido, que significa a tiempo, en este tiempo. Se cree que su padre murió en Babilonia, Berequías, porque ya no se nombra en Esdras. Cuando vienen los del exilio, llega Zacarías, pero solamente con Ido. Ido es su abuelo. Usted en la lectura de Zacarías
dice: y vino palabra de Jehová a Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. ¿Cómo? ¿Tenía dos papás? No, sino que en el hebreo no hay adjetivo para abuelo. ¿Sí? Entonces se dice que es hijo de Berequías, nieto de Ido. Pero cuando nosotros vamos a Esdras o a Nehemías, en Esdras 5 y 6, habla que entre los que vinieron de la casa sacerdotal Ido, que era uno de los principales sacerdotes. ¿Ido quién era? Ido era abuelo de Zacarías, pero ya no nombra a Berequías, que es su papá. Entonces mire este detalle hermoso: Zacarías no solo era profeta, sino también era sacerdote. Zacarías no solo era profeta, sino también era de la casa sacerdotal. Dice entonces Zacarías significa que Jehová se acuerda. Aleluya. ¿Cuántos recuerdan a otro Zacarías? ¿Sabe que Zacarías, Jesús, Josué son de los nombres como en México, por no meterme en otro lugar? José, si yo digo: José, el Señor me dice esta palabra para ti. ¿Cuántos José? Digo, es un ejemplo. ¿Cuántos José aquí iban a levantar las manos? Es para mí. El Señor me está diciendo así: José, a ti te está doliendo la cintura y hoy voy a dar palabra para José. ¿Hay posibilidad de que yo hierre? No, seguro hay un José. O si digo María, así me está diciendo el Señor María, pues hay muchas Marías. ¿Sí me explico? Bueno, Zacarías era un nombre común entre los hebreos. Hay otro Zacarías que murió también apedreado en el templo. Eso está en Crónicas 20 en adelante. Pero no es el mismo Zacarías, hijo de Berequías, que muere cuando Jesús lo nombra en Mateo 23. Cuando, acuérdese, Mateo 23 es cuando el Señor está diciéndole los ay, fariseo, hipócritas, generación de víboras, les dice. ¿Qué significa generación de víboras? Que su abuelo fue víbora, su papá una víbora y ellos víboras también, ¿sí? Entonces, porque ellos en su religiosidad, ellos arreglaban y adornaban los monumentos de los profetas primeros. Y sus padres, el mismo pueblo, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas ¿a quién? Hermanos, Dios envía profetas a Israel, sus profetas, y por lo regular todos sus profetas fueron inmolados, fueron sacrificados. Jesús les está diciendo: díganme a quienes no han sacrificado sus padres. Y que ellos mismos dicen en Mateo 23, ahí lo leen en su casa, les dice: y ustedes reconocen, porque ellos, ¿sabes qué decían? Qué malo que mataron a Isaías, a Jeremías, que mataron a Ezequiel, nuestros padres que no oyeron. Y el Señor Jesús le dice: ustedes mismos son testigos contra ustedes, que ustedes son hijos de los que mataron a los profetas, y a unos mataron y a otros crucificaron. Y ellos dijeron no, y se ofendieron. ¿Y qué hicieron con él? Con el profeta de profetas, con el sacerdote, con el rey de reyes y señor de señores. ¿Qué le hicieron? Lo mataron. Empezando la iglesia, apedrearon a Esteban. Hermano, es un pueblo que mata. Imagínese que mates al que te vino a ayudar. Ese es el grande pecado. Y cuando lo entendieron en el discurso de Pedro, cuando dijeron: todo esto es la promesa del Padre, y esto que ven es por Jesucristo. Y ellos, y al que Dios envió, dice, es al que ustedes mataron en una cruz. ¿Se imaginan? Que tú digas: me vino a ayudar y lo maté. Entonces ellos se compungieron de corazón, se quebraron, se entristecieron y dijeron: más de 3,000 que estaban ahí oyendo, varones, ¿qué haremos? Dice. Entonces Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno. Ellos sí entendieron. Hermanos, Zacarías tuvo 8 visiones en una noche. ¿Y por qué? Hermano, quiero que entienda algo. Y eran visiones apocalípticas, un estilo apocalíptico. Visiones, caballo, una efa, la menorá, la lámpara, bueno, y todo eso. ¿Sí? ¿Para qué? Hermanos, porque ese lenguaje solo lo entienden aquellos que Jehová despertó su espíritu. ¿Todos creyeron a la profecía de Zacarías? No.
Solo el remanente, solo aquellos que Jehová ha escogido. Hermano, cuando usted fue alcanzado, ¿cuántos había en ese día que predicaron? Mucha gente ha escuchado. Y todos los que escucharon se despertaron y están caminando. No. ¿A cuántos usted conoce que se han quedado en el camino? Dice Isaías, pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué? Porque si Jehová no despierta tu oído, no pasa nada. ¿Cuántos celebran que Jehová despertó nuestro oído? Hermano, yo pudiera estar, no, ya no estar, ya estaría yo muerto. Pero ¿cuántos dicen, ¿dónde estaría yo? Pero Jehová, ¿qué? Despertó mi oído, despertó mi espíritu, aleluya. ¿Y ahora qué? Yo ahora puedo cantar, yo ahora puedo danzar. Y, oye, ¿no te da pena? No me da pena, yo no me avergüenzo del evangelio. Si antes andaba yo peor y no me daba vergüenza. ¿Y ahora qué? Hermano, en su misericordia Dios nos despertó. Imagínense, eran 50,000 judíos que oyeron las visiones de Zacarías. Y algunos dicen, oye, pero ¿qué tanto Dios perdió el tiempo? No, hermano, Dios les está mostrando. ¿Y por qué hablan ese lenguaje? En parábolas, para que oyendo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Para que oyendo no oyan. Y viendo no oyan, dije, no, se dice no oigan. ¿Por qué el Señor habla así entonces? Porque aquel que no es despertado en el espíritu no entiende. Nicodemo llegó, era un principal entre los sacerdotes, y le dijo el Señor, llega el Nicodemo, un principal de los fariseos, y le dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Jesucristo, en lugar de recibir el elogio, lo estaba reconociendo, un principal de los fariseos, y él le dijo, si no naces de nuevo, fariseo, no puedes ver la gloria de Dios. Hermano, usted puede ver la gloria de Dios, porque dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando estamos en pecados, muertos en delitos y pecados, no podemos ver la gloria de Dios. O sea que llega gente y nos vio cantar y que estamos aleluya, aleluya, gloria a Dios, golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que es, y aquí brincando y nos mira alguien que está muerto, que dice, tan loco. ¿Por qué? Porque está caído y no puede ver, percibir, sentir la gloria de Dios. Eso no es para cualquiera. Pablo le llama a hombres naturales. Así que Zacarías, Dios le da visiones, él las platica a todo el pueblo. 50,000 se convirtieron todos, ¿no? Tan no se convirtieron que después de los años, cuando ya el templo fue edificado y ya empezó a ver los sacrificios y todo, a él lo mataron en el templo. Empezó a los 17 años. Hermanos, necesitamos jóvenes, porque desgraciadamente todos dicen, es que soy joven. Hermano, queremos jóvenes. Voy terminando. ¿Por qué sabemos que Zacarías era joven? Nada más quiero volver a repetirte ese punto. ¿Qué dice? Jehová no te ha, y a su tiempo, no es tu tiempo, a su tiempo te bendecirá. ¿Sabe que ese es algo que está ahí en un secreto? Cuando abres la escritura en Zacarías, ¿cómo dice? En el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, y ya da la profecía. Entonces, ¿qué está allí, hermano? Recuerde que hablamos, creo que fue el domingo pasado, de que Dios, mostrando el control que Él tiene sobre todos los hechos futuros, Él pone nombres a los que van a ser los actores. ¿Para qué? Para que Él les diga, desde pequeño yo ya lo marqué y le puse nombre, para que en su vida va a conducirse conforme a su nombre. Decía yo el domingo pasado, hay muchos matrimonios que cuando tienen sus primeros hijos casi se divorcian, porque uno le quiere poner el nombre del papá y el otro el nombre del papá, es que la herencia le dice, y al cabo le ponen 2 nombres, 3 nombres, y decía yo, y luego la gente le acaba diciendo que chino, gordo, negro, güero. Pero bíblicamente Dios le pone nombre a los que van a ser sus siervos para ponerlos aquí. ¿Cuál es el propósito? Llega el ángel, María estaba esperando y le dice, pondrá su nombre, ¿qué?
Jesús, porque ¿qué significa Jesús? En hebreo es Josué. ¿Qué significa? Jehová salva. Dice, porque Él, ¿para qué Dios le puso ese nombre? Para que cuando se cumpliera, vieran que Dios tiene el control, que Dios tiene el control. Dios le puso nombre e iba a vivir conforme al nombre que Dios le puso, le mandó a poner, y le dice a María, pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y llega Zacarías, que ¿qué significa? Jehová no te olvidó. 70 años los estuvo castigando en Babilonia, pero les manda a Zacarías, que significa su nombre, Jehová no te olvidó. Ellos pensaron que pues ya Dios nos olvidó, el Dios de nuestros padres. Nosotros somos hebreos. Muchas veces tú dices, ya Dios se olvidó de mí. Te digo, en Isaías dice, con signos de interrogación, olvidará a la que dio a luz. Hermano, ¿cuántas madres hay aquí? No vas a olvidar a tus hijos. Pero dice el profeta, pero aún así, que pudiera darse el caso que una madre se olvidara de lo que tuvo, dice, yo no me olvidaré de ti. Te tengo que sellada, grabada, dice, en las palmas de mis manos. Sus manos fueron horadadas. ¿Por quién? Por ti. Él no se olvida de ti. Él no te ha olvidado. Tú sientes que es mucho tiempo. Ahora, está hablando una profecía de pronto cumplimiento. Él restaura a Israel. Pero ¿cuántos saben que esta palabra está hablando hacia qué? Hacia la eterna restauración. Hermano, aunque mueras y tú digas aquí en esta tierra, lee Hebreos 11, muchos no recibieron las promesas, pero porque las promesas no son aquí, es más allá. No, yo quiero aquí. Pues no, hermano, esta tierra está maldita. Y aquí lo que hay que guardar y cuidar, la buena batalla, la buena pelea, es guardar la fe, llegar hasta el final, creyendo que nuestros ojos le verán. Entonces llega Zacarías. ¿Y qué llega Zacarías? Y ese nombre, ¿qué le dice Jehová al pueblo? 70 años y de ahí salieron. Muchos nacieron en Babilonia. Zacarías nació en Babilonia, pero Jehová se acordó de ellos y le manda casualmente a Zacarías, que su nombre significa ¿qué? Jehová se acordó. Jehová no se ha olvidado. ¿Y cómo se llama su papá? Berequías. ¿Y qué significa Berequías? Hay otra palabra parecida, es Beraca, el valle de la bendición. Y Berequías es bendición. Jehová se acordó, Jehová no se ha olvidado y te bendecirá. Pero ahí a su tiempo, ¿sabe qué significa ido su abuelo? En el tiempo. O sea que juntados los tres, Dios les está dando un mensaje para los que tienen conocimiento, para los que tienen sabiduría, para los que tienen oído, y les dice, Jehová no te ha olvidado y a su tiempo te bendecirá. Así que, hermano, esfuércese, aliéntese, anímese. No diga, no, yo creo que no, hermano. Si Él les dice, yo estaré con ustedes, Él está contigo. Él no te ha olvidado, hermano. Dice, nunca te dejaré, nunca me olvidaré de ti. Él es fiel. ¿Cuántos ya tienen edad, hermano? Y pueden decir, Él ha sido fiel. Y no desde que eres cristiano. ¿Por qué pudiste llegar a ser cristiano pudiendo haber muerto antes de ser cristiano? Porque Jehová nunca te ha dejado. ¿Sabe que me cuentan muchas historias? Me dice una mamá, pastor, ve, ese muchacho no quiere de Dios, dice, pero algo sí creo, dice, cuando quedo embarazada de él, dice, fui con el doctor, lo quisimos abortar, me inyectaron, le di pastillas, dice, lo buscamos y se escondió y nació, dice, y ahorita anda terrible, dice. Pero algo sé, pastor, que si Dios no permitió que yo lo matara, dice, es porque ese niño tenía que nacer, dice, y tiene propósito. Hermano, ¿por qué no moriste antes de ser cristiano? ¿Cómo ibas a ser cristiano si ya no estabas? Dios te guardó y ahora recuerda tu vida, ¿cómo fue? No, me libré de esta, me libré de la otra. ¿Por qué no morí? Murieron otros y yo no morí. Porque Jehová te escogió y Él no se ha olvidado de ti y a su tiempo te bendecirá. Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles.